Desde que salía con Albertín, bastaba que no estuviese a mi lado un instante para sentirme inquieto, para figurarme que acaso había hablado con alguien o simplemente mirado a alguien. Si ella no estaba de un humor excelente, yo pensaba que le impedía realizar un proyecto o la obligaba a posponerlo. La realidad no es nunca otra cosa que el acercamiento a algo desconocido, pero por ese camino no podemos ir muy lejos. Más vale no saber, pensar lo menos posible, no proporcionar a los celos el menor detalle concreto. Por desgracia, en ausencia de vida exterior, la vida interior también procura incidentes. A falta de paseos con Albertín, los azares que encontraba en mis reflexiones solitarias me proporcionaban a veces esos pequeños fragmentos de realidad capaces de atraer hacia sí, a la manera de un imán, un poco de desconocido, que a partir de ese momento se vuelve doloroso. Por más que uno viva bajo el equivalente de una campana neumática, las asociaciones de ideas, los recuerdos, siguen actuando. Mas estos choques internos no se producían enseguida. En cuanto Albertín salía para su paseo, me sentía vivificado, aunque fuera durante unos instantes, por las exaltantes virtudes de la soledad. Saboreaba mi parte de los placeres de la jornada que empezaba. El deseo arbitrario, la habilidad caprichosa y puramente subjetiva de disfrutar de ellos no habría bastado para ponerlos a mi alcance si el particular tiempo que hacía no me hubiera no solo evocado las imágenes pasadas, sino afirmado la realidad actual, inmediatamente accesible a todos los hombres a los que una circunstancia contingente y por lo tanto despreciable no obligaba a quedarse en su casa. En ciertos bellos días hacía tanto frío, era tan amplia la comunicación con la calle, que las paredes de la casa parecían desunidas, y cada vez que pasaba el tranvía su campanilla resonaba como hubiera hecho un cuchillo de plata golpeando una casa de vidrio. Pero, pero era sobre todo en mí mismo donde oía, embriagado, un sonido nuevo procedente del violín interior. Sus cuerdas son tensadas o distendidas por simples variaciones de la temperatura, de la luz exteriores. En nuestro ser, instrumento de la uniformidad del hábito, en nuestro ser, instrumento que la uniformidad del hábito ha vuelto silencioso, el canto nace de esos desvíos, de esas variaciones, fuente de toda música. El tiempo que hace ciertos días nos obliga a pasar inmediatamente de una nota a otra. Volvemos a encontrar la melodía olvidada cuya necesidad matemática habríamos podido adivinar y que, en los primeros instantes, cantamos sin reconocerla. Solo esas modificaciones internas, aunque venidas de fuera, renovaban para mí el mundo exterior. Puertas de comunicación, hacía mucho condenadas, volvían a abrirse en mi cerebro. La vida de ciertas ciudades, la alegría de ciertos paseos recuperaban para mí su sitio. Estremeciéndome en todo mi ser alrededor de la cuerda vibrante, habría sacrificado mi apagada vida de otro tiempo y mi vida futura, sobre la que había pasado la goma de borrar del hábito, por aquel estado tan particular. Si no había ido a acompañar a Albertín en su largo paseo, no por eso mi mente dejaba de vagabundear, más incluso, y por haberme negado a saborear con mis sentidos aquella mañana, disfrutaba con la imaginación de todas las mañanas parecidas, pasadas o posibles, y más exactamente de cierto tipo de mañanas de las que todas las del mismo género no eran sino su intermitente aparición y que yo había reconocido enseguida, porque el aire vivo pasaba por sí solo las páginas que había que pasar, y yo encontraba totalmente indicado delante de mí, para que pudiera seguirlo desde mi cama, el Evangelio del día. Aquella mañana ideal colmaba mi espíritu de realidad permanente, idéntica a todas las mañanas semejantes, y me comunicaba una alegría que a mi estado de debilidad no menguaba. Como para nosotros el bienestar resulta de nuestra buena salud mucho menos que del excedente no empleado de nuestras fuerzas, podemos alcanzarlo tanto aumentando ésta como restringiendo nuestra actividad. La que de mí rebosaba y que yo mantenía en potencia en la cama me hacía sobresaltarme, brincar interiormente como una máquina que, en la imposibilidad de cambiar de sitio, gira sobre sí misma. François venía a encender el fuego y para que prendiese
echaba algunas ramillas cuyo olor, olvidado durante todo el verano, describía alrededor de la chimenea un círculo mágico en el que, al verme a mí mismo leyendo unas veces en Combray, otras en Donsier, me sentía tan contento, sin moverme de mi cuarto de París, como si hubiera estado a punto de salir de paseo por la parte de Meseglis o de reunirme con Saint-Loup y sus amigos en unas maniobras de campaña. Ocurre a menudo que el placer que todo hombre siente al ver de nuevo los recuerdos coleccionados por su memoria es más vivo, por ejemplo, en aquellos a quienes la tiranía del mal físico y la esperanza cotidiana de su curación impiden, por un lado, ir a buscar en la naturaleza los cuadros que se parecen a esos recuerdos, mientras por otro los dejan bastante confiados en que pronto podrán hacerlo para que permanezcan frente a ellos en estado de deseo, de apetito, y no considerarlos únicamente como recuerdos, como cuadros. Pero aunque para mí nunca hubieran podido ser más que eso, y al recordarlos solo hubiese podido verlos, de pronto rehacían dentro de mí, de mi yo entero, merced a una sensación idéntica al niño, al adolescente que los había visto. No solo había habido cambio de tiempo en el exterior o modificación de olores en el cuarto, sino también diferencia de edad en mí, sustitución de persona. El olor en el aire helado de las ramitas era como un trozo del pasado, un invisible banco de hielo desgajado de un invierno antiguo que avanzaba en mi cuarto, a menudo estriado además por cierto perfume, por cierto resplandor, como por años distintos en los que volví a encontrarme sumergido, invadido, antes incluso de haberlos identificados por la alegría de esperanzas hacía mucho abandonadas. El sol venía hasta mi cama y atravesaba el tabique transparente de mi cuerpo adelgazado. Me calentaba, me hacía arder como un cristal. Entonces, convaleciente, hambriento que se alimenta ya con todos los platos que aún le niegan, me preguntaba si casarme con Albertín no malograría mi vida, tanto por hacerme asumir la tarea demasiado pesada para mí de consagrarme a otro ser, como por forzarme, con su continua presencia, a vivir ausente de mí mismo y a privarme para siempre de las alegrías de la soledad. Y no sólo de estas, incluso si a la jornada no le pedimos más que deseos, hay algunos, los que provocan no ya las cosas sino los seres, cuyo carácter es ser individuales. Por eso, al salir de la cama iba a descorrer un instante la cortina de la ventana, y no era sólo como un músico que abre un instante su piano y para verificar si en el balcón y en la calle la luz del sol estaba exactamente al mismo diapasón que en mi recuerdo. Era también para divisar a alguna lavandera con su cesto de ropa, a una panadera con su mandil azul, a una lechera con su peto y mangas de tela blanca llevando el gancho del que cuelgan las garrafas de leche, o a alguna altiva muchacha rubia siguiendo a su institutriz. Una imagen en suma de las diferencias de líneas, quizá cuantitativamente insignificantes, bastaban para distinguirla tanto de cualquier otra como en una frase musical la diferencia de dos notas, y sin cuya visión habría empobrecido la jornada de las metas que podía proponer a mis deseos de felicidad. Mas si el suplemento de alegría aportado por la vista de mujeres imposibles de imaginar a priori me volvía más deseable, más digno de exploración, la calle, la ciudad, el mundo, por eso mismo me daba la sed de curarme, de salir y de ser sin Albertín libre. ¿Cuántas veces en el momento en que la mujer desconocida con la que iba a soñar pasaba delante de la casa, a pie unas veces, otras a toda la velocidad de su automóvil? Sufrí porque mi cuerpo no pudiera seguir mi mirada que la alcanzaba, ni cayendo sobre ella como disparado desde el vano de mi ventana por un arcabuz, detener la fuga de aquel rostro en el que me esperaba el ofrecimiento de una felicidad que, así enclaustrado, no podría gozar nunca. De Albertín, en cambio, ya no tenía nada que descubrir. Cada día me parecía menos hermosa. Solo el deseo que encendía en los demás cuando, al enterarme, empezaba a sufrir de nuevo y quería disputársela. La izaba mis ojos sobre un alto pavés. Era capaz de causarme sufrimientos, nunca alegría.
Solo de sufrimiento se alimenta mi enojoso afecto. Tan pronto como desaparecía y con él la necesidad de aplacarlo, que requería toda mi atención como una distracción atroz, sentía lo poco que ella era para mí, que yo debía de, sentía lo poco que ella era para mí, que yo debía de ser para ella. La duración de ese estado me hacía desdichado y por momentos deseaba descubrir alguna cosa espantosa que habría hecho y que hubiera podido facilitar una ruptura hasta que estuviese curado, lo cual nos permitiría reconciliarnos, volviendo a hacer distinta y más ligera la cadena que nos ataba. Mientras confiaba a mil circunstancias, a mil placeres, la tarea de procurarle a mi lado la ilusión de aquella felicidad que yo no me sentía capaz de darle. Hubiera querido, en cuanto estuviese curado, partir para Venecia. Pero, ¿cómo hacerlo si me casaba con Albertín? Yo, tan celoso de ella que hasta en París, en cuanto me decidí a moverme, era para salir con ella. Incluso cuando me quedaba en casa toda la tarde, mi pensamiento la seguía en su paseo. Describía un horizonte lejano, azulado. Engendraba alrededor del centro que yo era una zona móvil de incertidumbre y vaguedad. ¿Cómo me ahorraría Albertín, me decía yo, la angustia de la separación si, durante uno de aquellos paseos, viendo que ya no le hablaba de matrimonio, se decidiese a no volver y se marchase a casa de su tía sin que yo tuviera que decirle adiós? Desde que su llaga estaba cicatrizando, mi corazón empezaba a no adherirse ya al de mi amiga. Podía desplazarla con la imaginación, alejarla de mí sin sufrir. Probablemente, si no yo, algún otro se casaría con ella y, libre, tal vez tuviese aventuras de aquella que a mí me causaban horror. Pero hacía tan buen tiempo, estaba yo tan seguro de que ella volvería por la noche que, incluso si esa idea de posibles faltas venía a mi mente, podía, mediante un acto libre, aprisionarla en una parte de mi cerebro donde ya no tenía más importancia de la que habrían tenido para mí, para mi vida real, los vicios de una persona imaginaria. Haciendo girar los goznes bien aceitados de mi pensamiento, había superado con una energía que sentía en mi cabeza, física y mental a la vez, con un movimiento muscular y una iniciativa espiritual, el estado de preocupación habitual en que había permanecido confinado hasta entonces, y empezaba a moverme en el aire libre, donde sacrificar todo para impedir el matrimonio de Albertín con algún otro y obstaculizar su inclinación por las mujeres parecía tan irracional a mis propios ojos como a los de alguien que no lo hubiese conocido. Por otra parte, los celos son una de esas enfermedades intermitentes cuya causa es caprichosa, imperativa, siempre idéntica en el mismo enfermo, totalmente distinta a veces en otro. Ciertos asmáticos solo consiguen calmar su ataque abriendo las ventanas, respirando los vientos y un aire puro en las alturas. Otros, en cambio, se refugian en el centro de la ciudad, en una habitación sahumada. Apenas hay celoso cuyos celos no admitan ciertas derogaciones. Este consiste en ser engañado siempre que se lo digan, menos aquel otro con tal de que se lo oculten, sin que ninguno de los dos sea menos absurdo que el otro. Porque si el segundo resulta más engañado, dado que se le disimula la verdad, el primero reclama en esa verdad el alimento, la extensión, la renovación de sus sufrimientos. Es más, estas dos manías inversas de los celos van a menudo más allá de las palabras, ya sea que imploren o rechacen las confidencias. Se ven celosos que únicamente lo son de hombres con los que su amante tiene relaciones lejos, pero que permite que se entreguen a otro hombre distinto si es con su autorización, cerca, y, si no incluso ante sus ojos, por lo menos bajo su techo. Este caso es bastante frecuente en los hombres de edad enamorados de una mujer joven. Dándose cuenta de la dificultad de agradarle, de la impotencia a veces para contentarla, antes de ser engañado prefieren dejar que venga a su casa, a una habitación vecina, alguien al quien considera incapaz de dar malos consejos a la mujer, pero no de darles placer. En otros es todo lo contrario, aunque no dejan a su amante salir sola
un minuto en una ciudad que conocen y la tienen en una verdadera esclavitud, le conceden que se vaya un mes a un país que no conocen, donde no pueden imaginarse lo que hará. Yo tenía con Albertín estas dos clases de manía calmante. No habría sido celoso si hubiera tenido unos placeres cerca de mí, alentados por mí, que yo habría mantenido por completo bajo mi vigilancia, ahorrándome así el temor de la mentira. Quizá tampoco lo habría sido si se hubiera marchado a un país lo bastante desconocido de mí y lejano para que no pudiera imaginar, ni tener la posibilidad y la tentación de conocer su clase de vida. En ambos casos la duda hubiera sido eliminada por un conocimiento o una ignorancia igualmente completas. El declinar del día volvía a sumergirme por medio del recuerdo en una atmósfera antigua y fresca, que respiraba con la misma delicia que Orfeo el aire sutil, desconocido en esta tierra de los campos elíseos. Pero ya acababa la jornada, y me invadía la desolación de la noche. Mirando maquinalmente en el péndulo cuántas horas pasarían antes de que Albertín volviese, veía que aún tenía tiempo de vestirme y bajar a pedir a mi casera, Madame de Guermantes, indicaciones sobre ciertas cosas bonitas de vestuario que yo quería regalar a mi amiga. A veces encontraba a la duquesa en el patio, saliendo para hacer recados a pie, incluso si hacía mal tiempo, con un sombrero plano y un abrigo de piel. Sabía de sobra que para muchas personas inteligentes no era más que una dama cualquiera, porque el nombre de duquesa de Guermantes no significa nada, ahora que ya no hay ducados ni principados. Pero yo había adoptado otro punto de vista en mi forma de disfrutar de personas y países. Todos los castillos de las tierras de los que aquella dama de pieles que arrostraba el mal tiempo era duquesa, princesa, vizcondesa, me parecía que los llevaba consigo, como los personajes esculpidos en el dintel de un pórtico sostienen en su mano la catedral que construyeron o la ciudad que defendieron. Mas aquellos castillos, aquellos bosques, solo podían verlos los ojos de mi mente en la mano enguantada de la dama de pieles, prima del rey. Los de mi cuerpo no distinguían en ella los días que el tiempo amenazaba lluvia, más que un paraguas del que la duquesa no temía armarse. Nunca se puede saber, es más prudente. Si me encuentro muy lejos y un coche me pide precios demasiado caros para mí, las palabras demasiado caros, estar por encima de mis medios, volvían una y otra vez a la conversación de la duquesa. Lo mismo que soy demasiado pobre, sin que pudiera entender bien si hablaba así porque le parecía divertido decir que era pobre siendo tan rica, o porque le parecía elegante siendo tan aristocrática, es decir, aparentando ser una campesina, no dar a la riqueza la importancia que le dan personas que no son tan ricas y que desprecian a los pobres. Quizá era más bien un hábito contraído en una época de su vida en que, ya rica, aunque no lo bastante respecto a lo que costaba el mantenimiento de tantas propiedades, tenía ciertos apuros de dinero que no quería dar la impresión de disimular. Las cosas de las que más a menudo hablamos en broma son, en cambio, por regla general, las que preocupan, pero por las que no se quiere dar la impresión de estar preocupado, quizá con la esperanza inconfesada de esa ventaja añadida que precisamente la persona con la que hablamos, al oíros tomárolos a broma, creerá que no es cierto. Pero la mayoría de las veces, a esa hora sabía que encontraría a la duquesa en su casa, y eso me hacía feliz porque era más cómodo para pedirle con tranquilidad los informes que Albertín deseaba, y bajaba a su casa sin pensar casi en lo extraordinario que para mí era visitar aquella misteriosa Madame de Guermantes de mi infancia únicamente para aprovechar de ella una simple comodidad práctica, como se hace con el teléfono, instrumento sobrenatural ante cuyos milagros nos maravillábamos en otro tiempo y del que ahora nos servimos sin pensar siquiera en ello para llamar al sastre o encargar un helado. Los accesorios del aderezo eran para Albertín causa de grandes placeres. Yo no sabía negarme a regalarle cada día uno nuevo, y cada vez que me había hablado con entusiasmo de un echarpe, de una estola, de una sombrilla que por la ventana o al pasar por el patio había visto, con aquellos ojos suyos que distinguían tan deprisa todo lo que tenía que ver con la elegancia, al cuello, sobre los hombros, en la mano de Madame de Guermantes,
Sabiendo que el gusto naturalmente difícil de la muchacha, afinado además por las lecciones de elegancia que para ella había sido la conversación del Stier, no quedaría satisfecho en absoluto con alguna simple imitación, aunque fuera de una cosa muy bonita, que puede sustituirla a ojos del vulgo, pese a ser totalmente distinta. Yo iba en secreto a que la duquesa me explicase dónde, cómo, sobre qué modelo se había confeccionado lo que había gustado a Albertín, cómo debía proceder yo para conseguir exactamente aquello, en qué consistía el secreto del artesano que lo había hecho, el encanto, lo que Albertín llamaba el chic, el género de su estilo, el nombre preciso, porque la belleza de la materia tiene su importancia, y la calidad de las telas que debía pedir que empleasen. Cuando a nuestra llegada de Balbec le había dicho a Albertín que la duquesa de Guermantes vivía enfrente de nosotros, en el mismo palacete, al oír el gran título y el gran apellido, había adoptado ese aire más que indiferente, hostil, desdeñoso, que es el signo del deseo impotente en las naturalezas altivas y apasionadas. Aunque la de Albertín fuera magnífica, las cualidades que ocultaba sólo podían desarrollarse en medio de esas trabas que son nuestros gustos, o de ese luto por aquello de nuestros gustos a lo que nos hemos visto obligados a renunciar. Como para Albertín el esnovismo es lo que se llama los odios. El de Albertín hacia las gentes del gran mundo ocupaba por lo demás muy poco espacio en ella y me agradaba por ese lado espíritu de revolución, es decir, amor desgraciado por la nobleza, inscrito en la cara opuesta del carácter francés en que se encuentra el género aristocrático de Madame de Guermantes. Ese género aristocrático del que Albertín, por imposibilidad de alcanzarlo, acaso no se habría preocupado, pero al acordarse de que el Stier le había hablado de la duquesa como de la mujer que mejor vestía de París, el desdén republicano por una duquesa dio paso en mi amiga a un vivo interés por una elegante. Me pedía a menudo información sobre Madame de Guermantes y le gustaba que fuese a casa de la duquesa en busca de consejos de indumentaria para ella. Habría podido pedírselos desde luego a Madame Swann, y hasta le escribí en una ocasión a este propósito, pero me parecía que Madame de Guermantes llevaba más lejos todavía el arte de vestirse. Si, bajando un momento a su casa, después de haberme asegurado de que no había salido y de haber rogado que me avisaran en cuanto Albertín hubiese vuelto, encontraba a la duquesa envuelta en la bruma de un vestido de crespón de china gris, aceptaba ese aspecto que yo sentía debido a causas complejas y que no hubiera podido cambiarse. Me dejaba invadir por la atmósfera que desprendía, como el final de ciertos atardeceres guateados de gris perla por una niebla vaporosa. Si, en cambio, aquella robe de chambre era china con llamas amarillas y rojas, la contemplaba como un encendido crepúsculo. Aquellas toilettes no eran un decorado cualquiera, sustituible a voluntad, sino una realidad dada y poética como es la del tiempo que hace, como es la luz especial a cierta hora. De todos los vestidos o robe de chambre de Madame de Guermantes que Madame de Guermantes llevaba, los que más parecían responder a una intención determinada, estar provistos de un significado especial, eran esos vestidos que Fortuny ha hecho según antiguos dibujos de Venecia. ¿Es su carácter histórico? ¿Es más bien el hecho de que cada uno es único lo que le da un carácter tan particular que la pose de la mujer que los lleva mientras nos espera, mientras habla con nosotros, adquiere una importancia excepcional, como si ese traje fuera fruto de una larga deliberación y como si esa conversación se desprendiese de la vida corriente como una escena de novela? En las de Balzac hay heroínas que se ponen a propósito esta o aquella toilette el día que deben recibir a cierto visitante. Las toilettes de hoy en día no tienen tanto carácter, excepción hecha de los vestidos de Fortuny. Ninguna vaguedad puede subsistir en la descripción del novelista, dado que ese vestido existe realmente, dado que hasta sus menores dibujos están fijados con tanta naturalidad como los de una obra de arte. Antes de ponerse este o aquel, la mujer ha tenido que hacer una elección entre dos vestidos que no son poco más o menos iguales,
sino profundamente individuales, tanto que se les podría dar un nombre. Pero el vestido no me impedía pensar en la mujer. Madame de Guermantes llegó incluso a parecerme en esa época más agradable que cuando todavía la amaba. Como esperaba menos de ella, ya no iba a verla por ella misma. Era casi con la tranquila desenvoltura que tenemos cuando estamos completamente solos, con los pies sobre los burrillos, como la escuchaba. Lo mismo que habría leído un libro escrito en un lenguaje de otro tiempo. Tenía suficiente libertad de espíritu para saborear en lo que decía esa gracia francesa, tan pura que ya no se encuentra ni en el habla ni en los escritos de hoy en día. Escuchaba su conversación como una canción popular deliciosamente francesa. No me sorprendía haberla oído burlarse de Maeterlinck, al que por lo demás ahora admiraba por debilidad de espíritu femenino, sensible a esas modas literarias cuyos rayos llegan con retraso. Como tampoco me sorprendía que Mérimée se burlase de Baudelaire, Stendhal de Balzac, Paul-Louis Courier de Victor Hugo, Méliès de Mallarmé. Comprendía perfectamente que el burlador tenía un pensamiento bastante más restringido que el del burlado, pero también un vocabulario más puro, casi tanto como el de la madre de Saint-Loup. El de Madame de Guermantes lo era hasta un punto que fascinaba. No es en las frías imitaciones de los escritores de hoy que dicen de hecho por en realidad, singularmente por en particular, sorprendido, por helado de estupor, etcétera, etcétera, donde se encuentra el viejo lenguaje y la correcta pronunciación de las palabras, sino charlando con una Madame de Guermantes o una François. De la segunda había aprendido a la edad de 5 años que no se dice el tarm, sino el tar, y no el bear, sino el bear, lo que hizo que a los 20, cuando entré en sociedad, no tuviese que aprender que no había que decir, como hacía Madame de Bontemps, Madame de Bear. Mientras mentiría si dijera de ese aspecto terreño y casi campesino que provenía de ella, mentiría si dijera que de ese aspecto terreño y casi campesino que pervivía en ella, no tenía conciencia la duquesa y no ponía cierta afectación en mostrarlo. Pero de su parte, más que falsa sencillez de gran dama que juega a dárselas de campesina, más que orgullo de duquesa que se burla de las damas ricas que desprecian a los aldeanos sin conocerlos, era gusto casi artístico de mujer que conoce el encanto de lo que posee y no va a echarlo a perder con un reboque moderno. De la misma manera, todo el mundo ha conocido en Dives a un hotelero normando, propietario del Guillaume Le Conquerat, que se había guardado mucho, cosa rarísima, de introducir en su hostería el lujo moderno de un hotel, y que, a pesar de ser millonario, conservaba el habla, la blusa de un campesino normando, y os dejaba ir a verle preparar personalmente en la cocina, lo mismo que en el campo, una comida que no era menos infinitamente mejor y hasta más cara que en los mayores hoteles. Todavía la savia local que hay en las viejas familias aristocráticas no basta. Toda la savia local que hay en las viejas familias aristocráticas no basta. Es preciso que nazca en ella una criatura lo bastante inteligente para no despreciarla, para no barrarla bajo el barniz mundano. Madame de Guermantes, por desgracia inteligente y parisina, y que cuando yo la conocí de su terruño solo conservaba el acento, cuando quería evocar su vida de muchacha había encontrado, por lo menos para su lenguaje, entre lo que hubiera parecido demasiado involuntariamente provinciano, o por el contrario, artificiosamente literario, uno de esos compromisos que son el atractivo de la Petite Fadette de George Sand, o de ciertas leyendas recogidas por Chateaubriand en las memorias de Dot Tom. Me gusta sobre todo oírle contar alguna historia en la que aparecían campesinos a su lado. Los nombres antiguos, las viejas usanzas, daban un sabor peculiar a esos acercamientos entre el castillo y la aldea. Si no ha perdido el contacto con las tierras en las que fue soberana, cierta aristocracia sigue siendo regional, de modo que la conversación más sencilla despliega ante nuestros ojos todo un mapa histórico y geográfico de la historia de Francia.
Si estaba libre de toda afectación, de todo propósito de fabricar un lenguaje propio, entonces esa forma de pronunciar era un verdadero museo de historia de Francia a través de la conversación. Mi tío abuelo Fitzjames no tenía nada de sorprendente, porque se sabe que los Fitzjames tienen a gala proclamar que son grandes señores franceses y no quieren que su apellido se pronuncie al inglés. Por otra parte, es de admirar la conmovedora docilidad de todos los que, hasta ese momento, se habían creído en el deber de aplicarse a pronunciar gramaticalmente ciertos nombres y que de pronto, tras haber oído a la duquesa de Guermantes decirlo de otra forma, se aplicaban en la pronunciación que hasta entonces no habían podido suponer. Por ejemplo, a la duquesa, que había tenido un bisabuelo partidario del conde de Chambord, para pinchar a su marido convertido en orleanista, le gustaba proclamar: nosotros, los antiguos Frochedorf, el visitante, que había creído pronunciar bien diciendo hasta ese momento Frochdorf, mudaba rápidamente de chaqueta y decía sin cesar Frochedorf. Una vez, tras preguntar a Madame de Guermantes quién era un joven exquisito que me había presentado como su sobrino y cuyo nombre yo había entendido mal, ese nombre no lo distinguí mejor cuando desde el fondo de su garganta la duquesa emitió con fuerza pero sin articular: es el ñado de Robert. Pretende que tiene la misma forma de cráneo que los antiguos galos. Entonces comprendí que había dicho: es el pequeño León, el príncipe de León, cuñado en efecto de Robert, de Saint-Loup. En cualquier caso, no sé si tiene el cráneo, añadió, pero su forma de vestirse, que por lo demás es muy chic, no es muy de eso. Un día en que desde Josselin, donde yo estaba en casa de los Rohan, fuimos a una peregrinación, habían acudido aldeanos de casi todas las partes de Bretaña. Uno de León, un verdadero hombrón, miraba embobado los pantalones beige del cuñado de Robert. ¿Por qué me miras así? Apuesto a que no sabes quién soy, le dijo León. Y como el aldeano le dijese que no: pues soy tu príncipe. Ah, respondió el aldeano descubriéndose y disculpándose. Le había tomado por un English. Y si, aprovechando este punto de partida, preguntaba yo a Madame de Guermantes por los Rohan, con los que su familia había emparentado a menudo, su conversación se impregnaba un poco del melancólico encanto de los perdones, y, como diría esa auténtica poeta que es Pampil, de áspero sabor de los crepes de trigo sarraceno cocido en un fuego de aulagas. Del marqués Dulau, cuyo triste final es conocido cuando sordo se hacía llevar a casa de Madame H. ciega, la duquesa contaba los años menos trágicos cuando en Guermantes, tras la cacería, se ponía en zapatillas para tomar el té con el rey de Inglaterra, a quien no se sentía inferior y con el que, como se ve, no se andaba con ceremonias. Y ella lo recalcaba de manera tan pintoresca que le añadía el penacho mosqueteril de los gentilhombres, un tanto glorioso del Perigot. Además, incluso en la simple calificación de las personas, tener cuidado para diferenciar una provincia de otra suponía para Madame de Guermantes, siempre fiel a sí misma, un encanto profundo de una parisiense de nacimiento, un encanto profundo que una parisiense de nacimiento nunca habría podido tener. Y esos simples nombres de Anjou, de Poitou, del Perillot, recreaban en su conversación los paisajes. Volviendo a la pronunciación y al vocabulario de Madame de Guermantes, es por ese lado por el que la nobleza se muestra verdaderamente conservadora, con todo lo que esta palabra tiene a un tiempo de un tanto pueril, de un tanto peligroso, de refractario a la evolución, pero también de divertido para el artista. Yo quería saber cómo se escribía antiguamente la palabra ya. Lo supe al recibir una carta del sobrino de Madame de Villeparisis, que firmaba, como fue bautizado, como figura en el Gotha, Jehan de Villeparisis, con la misma hermosa H inútil heráldica, tal y como puede admirarse miniada de Berbellón o de ultramar en un libro de horas o en una vidriera. Por desgracia, no tenía tiempo de prolongar indefinidamente aquellas visitas, porque quería en la medida de lo posible no volver a casa después que mi amiga.
pero siempre era con cuentagotas como podía obtener de Madame de Guermantes los informes sobre sus toilettes, que me servían para encargar toilettes del mismo estilo, en la medida en que puede llevarlas una muchacha para Albertine. Por ejemplo, madame, el día que debía cenar usted en casa de Madame de Saint-Aubert, antes de ir a casa de la princesa de Guermantes, llevaba un vestido todo rojo, con unos zapatos rojos. Estaba usted inaudita, parecía una especie de gran flor de sangre, un rubí en llamas. ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Y puede ponérselo una muchacha? La duquesa, devolviendo a su rostro fatigado la expresión radiante que tenía la princesa de Slaumes cuando escuchaba en el pasado los cumplidos de Swann, miró, riendo hasta saltársele las lágrimas, con un aire burlón, interrogativo y encantado, a Monsieur de Breauté, que siempre estaba en su casa a esa hora y que entibiaba bajo su monóculo una sonrisa indulgente hacia aquel guirigay del intelectual que, en su opinión, escondía la exaltación física del hombre joven. La duquesa parecía decir: «¿Pero qué le pasa? Está loco». Luego, volviéndose hacia mí, con aire mimoso, no sabía que pareciese un rubí en llama o una flor de sangre, pero recuerdo en efecto que llevé un vestido rojo. Era de raso rojo, como se hacía en aquel momento. Sí, en rigor, una muchacha puede llevarlo, pero me ha dicho usted que la suya no salía de noche. Es un vestido de gran gala, no se puede poner para hacer visitas. Lo extraordinario es que de aquella soirée, en resumidas cuentas tan lejana, Madame de Guermantes no recordase más que su toilette y hubiera olvidado cierta cosa que, sin embargo, como veremos, habría debido interesarle mucho. Al parecer, en los seres de acción, y las gentes del mundo lo son, minúsculos, microscópicos, pero a fin de cuentas seres de acción, la mente, exhausta por la atención dedicada a lo que pasará dentro de una hora, confía poquísimo en la memoria. Muy a menudo, por ejemplo, no era por disimular y aparentar no haberse equivocado, por lo que M. de Norpois, cuando le hablaban de pronósticos que había emitido sobre una alianza con Alemania que ni siquiera se había concluido, replicaba: «Debe de estar usted equivocado, no recuerdo nada de eso. Además, no es mi estilo, porque en ese tipo de conversaciones siempre soy muy lacónico y nunca habría pronosticado el éxito de uno de esos golpes de efecto que la mayoría de las veces no son más que cabezonadas y casi siempre degeneran en golpes de fuerza. Es innegable que en un futuro lejano podría producirse un acercamiento franco-alemán que sería muy provechoso para los dos países y del que creo que Francia no sería la peor parada. Pero nunca he hablado de eso porque la pera todavía no está madura. Y, si quiere mi opinión, pidiendo a nuestros antiguos enemigos casarse en justas nupcias con nosotros, creo que iríamos de cabeza a un gran fracaso y no recibiríamos otra cosa que coces». Al decir esto, M. de Norpois no mentía, simplemente había olvidado. Por lo demás, se olvida enseguida lo que se ha pensado sin profundidad, lo que nos ha sido dictado por la imitación, por las pasiones circundantes. Estas cambian y con ellas se modifica nuestro recuerdo. Los políticos, más aún que los diplomáticos, olvidan el punto de vista en que se han colocado en cierto momento, y algunas de sus palinodias derivan menos de un exceso de ambición que de una falta de memoria. En cuanto a las gentes del mundo, recuerdan poca cosa. Madame de Guermantes sostuvo ante mí que la soirée a la que iba con un vestido rojo no recordaba que estuviese Madame de Chossepierre, pero desde luego yo me equivocaba, y sin embargo, Dios sabe cuánto desde entonces los Chossepierre habían ocupado la mente del duque y la duquesa, por la siguiente razón. El señor de Guermantes era el vicepresidente más antiguo del jockey cuando el presidente murió. Ciertos miembros del círculo que carecen de relaciones y cuyo único placer consiste en echar bolas negras a quienes no los invitan, hicieron campaña contra el duque de Guermantes, quien, seguro de ser elegido y bastante descuidado con aquella presidencia que no suponía gran cosa para su situación mundana, no se ocupó de nada. Se hizo valer que la duquesa era dreyfusista. Sin embargo, el caso de Dreyfus había terminado hacía mucho, aunque todavía se hablará de él 20 años más tarde, y entonces apenas habían pasado 2. Que recibía a los Rothschild,
que desde hacía algún tiempo se favorecía demasiado a grandes potentados internacionales como era el duque de Guermantes, medio alemán. La campaña entró en terreno muy propicio. Los clubs siempre tienen envidia de las personas muy notables y detestan a las grandes fortunas. La de Chassepierre no era escasa, pero nadie podía ofenderse por ello. No gastaban un céntimo. El piso del matrimonio era modesto. La mujer iba vestida de lana negra. Loca por la música, daba pequeñas veladas donde las cantantes invitadas